Buenas tardes a todo el auditorio de Gente Univa. Hoy estamos precisamente con el doctor Magdaleno Manzanares, que viene visitándonos de la Universidad de Silver City y que verdaderamente acaba de realizar una ponencia impresionante acerca de cómo se encuentran estructuradas las instituciones en Estados Unidos y sobre todo en nuestro país, la influencia que ha tenido, por lo menos mediáticamente, el presidente electo Donald Trump, y que, bueno, usted decía prácticamente que tiene límites, que tiene un Congreso y que tiene un sistema de contrapesos a través del Poder Judicial en Estados Unidos, y que, bueno, tal vez nuestro país no ha sido precisamente preparado mediáticamente hacia estos temas. ¿Qué nos tiene usted que decir sobre ese tema? Bueno, como lo traté de exponer en la presentación que hice, en cuanto a los pesos y contrapesos que existen en el sistema político estadounidense y en la estructura gubernamental misma de los Estados Unidos, el presidente Trump, aunque muy poderoso, como todo presidente estadounidense, no es el ser todopoderoso que se pudiera ver o deducir a través de sus pronunciamientos que hace, y que en realidad desde la perspectiva de algunos conocedores, es más bien una forma de comunicarse directamente, según él, con el pueblo norteamericano y causar en cada uno de sus pronunciamientos el mayor impacto de shock que pueda producir para de esa forma forzar con los que vaya a negociar, ya sea en cuestiones de seguridad, en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, para poderlos, para poder crear las condiciones que les sean favorables cuando se siente a la mesa de negociación, teóricamente, con estos intereses a los cuales él quiere cambiar o modificar de alguna forma. Bueno, por principio de cuentas, el presidente Obama expulsó de los Estados Unidos un gran número en este caso, inmigrantes mexicanos. Claro, era un sector de la población mexicana en Estados Unidos que de alguna forma habían estado violando las leyes, más allá de las leyes de inmigración. Entonces, el presidente Obama tenía esa política y lo hizo. En cuanto a Trump, tiene repercusión de una forma positiva, digamos, para aquellos sectores que lo apoyaron en su elección y que lo siguen apoyando ahora. Claro, esas acciones no tienen el impacto que pudiese creerse en el grueso de la población norteamericana. Y como los agentes de inmigración en este caso dependen obviamente del Ejecutivo, entonces él tiene el poder de cambiar esa política interna dentro del servicio de inmigración, de ICE, le llamamos allá, para que ejecuten o lleven a cabo esa orden ejecutiva que ha firmado el presidente Trump. Pero el alcance de esta política está por verse. En cuanto a la mayoría de la gente, como comentaba hace unos momentos, el 38% del grueso de la población norteamericana aprueba el trabajo que está haciendo Trump. Quiere decir que la gran mayoría del pueblo norteamericano en los últimos meses no está apoyando la política del presidente Trump, que incluye obviamente este sentimiento anti-inmigrante que se refleja en sus pronunciamientos. Son dos cosas, tal vez, en el sentido de que la política, por principio de cuentas, en cuanto a la política exterior norteamericana, al igual que cualquier otro país que tenga los medios, pues el hecho de espiar a otros países es parte de la norma. Que se hayan descubierto, esa es otra cuestión. ¿Y qué se descubrió en todo ese caché de documentos que todavía siguen saliendo? Pues obviamente es embarazoso para el gobierno de Estados Unidos, principalmente, digamos, con el gobierno alemán,
que se supone somos buenos aliados, amigos en la OTAN y otras cuestiones comerciales, y que estemos espiando a Alemania de la forma en que surgió en esos documentos. Es embarazoso, es vergonzoso desde esa perspectiva. Lo importante, creo yo, en cuanto al efecto que tenga en las cuestiones comerciales está por verse. Está por verse porque es imposible que el tercer socio, y a veces cuarto, dependiendo del año o del mes, el tercer socio comercial de Estados Unidos sea tratado de la forma en que ha sido tratado por Trump. Últimamente, como sabemos, el socio comercial número 1 de Estados Unidos es Canadá, luego sigue China, luego sigue México. Entonces, los intereses, y eso es algo que no habíamos comentado usted y yo, los intereses económicos dentro de Estados Unidos son tan fuertes en cuanto a relación comercial con México que es casi increíble el pensar de que eso vaya a fracturarse aún más o a largo plazo tenga Trump la posibilidad de desmantelar esto. Porque los intereses económicos aquí, allá, en China o donde sea, por usar esa expresión, son tan importantes que no se pueden desasociar tan fácilmente. Siendo el tercer, como lo digo, el tercer socio comercial más grande de los Estados Unidos, México, se me hace imposible, desde una lógica tradicional, ver de que esto vaya a deshacerse así de fácil. Lo que vemos tanto en Estados Unidos y me imagino en otros países como México, es que vemos la retórica que sale a relucir y eso crea cierto ambiente de incertidumbre. Y la incertidumbre obviamente genera la desconfianza, y la desconfianza puede generar hechos donde, en el aspecto puramente económico y comercial, donde algunos potenciales inversionistas se vean afectados al no querer invertir en México porque tienen pues miedo de esa incertidumbre, no necesariamente de Trump, pero de la incertidumbre que él causa. Pero repítelo, se me hace imposible pensar que Estados Unidos pueda desechar a su socio comercial, el tercer socio comercial más importante que tiene en todo el mundo. Entonces, hay esos candados todavía. Perfecto. Una preocupación que tuvo, incluso le plantearon esa pregunta, es que usted decía bien en su exposición que muchas veces los congresistas no hacen tanto ruido a los tweets que emite Trump y que ellos un poco más dirigen la manera en que actúan dentro del Congreso hacia el tema de la reelección, porque en Estados Unidos tienen un sistema que se pueden reelegir y reelegir y reelegir, pero nosotros vimos en este proceso electoral, o por lo menos tuvimos esa lectura como país, en el cual Estados Unidos se está convirtiendo otra vez en una sociedad muy xenofobia, ahí tienen mucha xenofobia, y el cual puedan captar esos congresistas en aras de volver a ser reelectos y que puedan instituir en una norma federal un tema sobre, no sé, incentivos que tengan latinos o que puedan aplicar políticas migratorias muy fuertes dentro del territorio estadounidense. Claro, existe ese riesgo y ese peligro. Esa es una forma muy real de ver las cosas, por un lado. Por el otro es que el sistema gubernamental, el sistema político norteamericano tiene instituciones muy fuertes todavía. Entonces, los congresistas pudiesen ganar las elecciones, estos que son extremistas, xenofóbicos, nacionalistas extremo, puede ser que sigan controlando el Congreso. Obviamente eso se puede dar en un sistema abierto de elecciones. Pero también, como mencionaba, están los contrapesos internos dentro del mismo gobierno. Y la Suprema Corte, hasta el momento, ha sido un factor importante en frenar algunas de estas medidas más radicales que el presidente Trump ha tratado de poner en acto.
Aprovechándolo usted como académico, me gustaría plantearle un poco la situación en el tema de las drogas en nuestro país. En esta legislación, en esta sesión ordinaria que acaba de terminar, se acaba de aprobar el uso medicinal de la marihuana. Y como estamos constituidos en nuestro país, la ley federal permea sobre todos los estados, a diferencia de lo que usted explicaba hace un ratito en su extraordinaria ponencia, el cual cada estado tiene la autonomía de normar la medida o la manera en la que tomará ciertos aspectos. En Estados Unidos veíamos que a lo mejor en California, Colorado, se ha aprobado el tema de la marihuana, pero a mí me gustaría saber, y yo tengo una idea, que mientras haya consumidores, va a haber vendedores. En Estados Unidos, con toda esa inteligencia que tienen, con esa sistematización que tienen como sociedad, hay consumidores. ¿Y cuál ha sido la política que ha utilizado Estados Unidos, lejos del tema de seguridad, sino yo lo veo como desde el punto de vista de la salud? Creo que el tema de la drogadicción, adicción, está más relacionado con el tema de la salud. ¿Cómo han aplicado esa política interna hacia eliminar consumidores desde el punto de vista de la salud? O no sé si lo estén abordando o no lo estén abordando, o sea, parte de ya de un sistema económico, este tema de la venta de las drogas en Estados Unidos. Es un péndulo. Obviamente, durante la presidencia de George Bush, la presidencia de Obama hasta cierto punto, no tanto como Bush, y ciertamente ahora con la presidencia de Trump, el problema se le ve desde la perspectiva de seguridad. Y obviamente, como usted decía, es más que un problema de seguridad, es un problema de salud. Y entonces la tendencia ahorita es seguirla viendo como un problema de seguridad, cuando en realidad viene siendo un problema de salud. Y hay mucho debate en los Estados Unidos sobre la política que se debe seguir para contrarrestar el uso de las drogas, por ejemplo. Y claro, a su otro punto de que hay consumidores, por lo tanto hay proveedores, es la base primaria de un capitalismo puro. Si hay demanda, pues va a haber la oferta, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, incluso para aquellos que ven el uso de las drogas como un daño inmenso para la sociedad, que obviamente lo es, tienden a desasociar eso con las premisas básicas de lo que es el sistema económico que impera en Estados Unidos, que es el capitalismo. Entonces, si vamos a adherirnos a ese principio filosófico económico, pues, ¿qué es de esperarse? Si hay demanda, va a haber oferta. Es muy intenso ese debate sobre la aportación de armas. La enmienda número 2 de la Constitución se supone que protege esa libertad de poseer armas. Es un debate que ha tenido a la población norteamericana en vilo por muchas décadas. Y es la interpretación que se le da a esa libertad de portar armas, porque en el contexto, por lo menos los que reprueban esa interpretación, esta enmienda se hizo en el contexto de que los pobladores norteamericanos de principios de la creación del país pudieran tener las armas para defender a la nación. Eso pues obviamente ya ha cambiado, porque el concepto de la arma pues era muy primitivo, ¿no? Por las armas que existían. Ahora pues ya es otra cuestión. La aceptabilidad de la aportación de armas basadas en esa enmienda constitucional está casi equilibrada en la opinión pública norteamericana. Entonces es punto de debate en cada elección federal, en cada elección nacional, en cada elección gubernamental en ciertos estados donde hay esa oposición a la aportación de armas. Pues de verdad yo le quisiera agradecer mucho que nos ilustrara con todo ese conocimiento sobre cómo
están las estructuras en Estados Unidos, y de verdad que es una delicia conversar con usted e intercambiar este tipo de ideas, y agradecerle a Gente Univa, y de verdad que tenga una muy placentera estancia en la universidad, en la Univa. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Magdaleno Manzanares por haber de verdad tenido esta conversación con nosotros. Muchas gracias.